Satoshi-maníacos del mercado. Bienvenidos a Satoshi Manía y al criptoespacio profundo. Por lo tanto, hoy vamos a analizar lo que está sucediendo con las noticias más relevantes de la criptoesfera, acumulación institucional y movimientos que afectan nuestra comunidad Bitcoin. Mientras hablan de compliance, están silenciosamente bloqueando el acceso libre al dinero. Así que, atentos, mientras otros siguen los titulares superficiales, nosotros vemos la verdadera guerra cripto y las estrategias de los jugadores históricos. Trump y la Reserva Federal. Mientras tú te preocupabas por el precio, MicroStrategy agregó otros millones en BTC. Y ahora, atención guerreros del mercado. Trump tiene ya 11 candidatos en la lista para liderar la Reserva Federal, y 3 de ellos podrían ser favorables a Bitcoin, Ethereum y todo el mercado cripto. Esto no es un simple rumor, en consecuencia, estamos hablando de que la Reserva Federal, el corazón del sistema fiat, podría inclinarse hacia el blockchain, el cripto trading y hasta proyectos DeFi. Si esto se confirma, no es una compra, es una declaración de guerra contra el sistema fiat. 112 empresas contra el Senado. El maquillaje regulatorio sirve para tapar lo obvio, están entrando por la puerta trasera. Más de 112 empresas cripto, desde plataformas de cripto trading hasta proyectos de Solana, Ripple y Ethereum, se unieron para exigir al Senado que proteja a los desarrolladores en el proyecto de ley sobre la estructura del mercado. Por consiguiente, estamos ante un movimiento histórico de la criptocomunidad. No es acumulación cualquiera, es resistencia frente a las trabas regulatorias. El mensaje es claro: sin desarrolladores no hay blockchain, sin blockchain no hay soberanía financiera. China y la riqueza de los Trump. Los movimientos son lentos, silenciosos, pero cuando reaccionamos, ya es tarde. Reportes filtrados aseguran que China podría usar criptomonedas y activos blockchain para ejercer presión sobre la riqueza de la familia Trump. Sumado a eso, el tablero geopolítico se oscurece. Bitcoin, XRP, USDT e incluso Solana dejan de ser simples activos de trading para convertirse en armas de influencia, en piezas de ajedrez en la guerra financiera global. Lo que parece un dato aislado puede ser la jugada más fría de la geopolítica cripto. Nasdaq y el ojo que todo lo ve. La SEC aparenta endurecer las reglas. Mientras las grandes firmas firman contratos auditados en la sombra. El regulador de Estados Unidos acaba de integrar la herramienta de vigilancia de Nasdaq para combatir la manipulación en el cripto trading. A su vez, este movimiento nos muestra cómo el sistema tradicional busca blindar el relato, controlar futuros cripto, ETH, trading de Solana y hasta señales en Dogecoin. Todo esto parece legal, pero el objetivo es controlar quién accede al verdadero poder del blockchain technology. Circle, Mastercard y Finastra. Infiltración estable. No es acumulación cualquiera. Es una infiltración estratégica. Circle está empujando a USDC hacia pagos globales mediante acuerdos con Mastercard y Finastra, de modo que, lo que empezó como un simple stablecoin ahora se infiltra en la infraestructura bancaria global. Encima, esto abre la puerta a que DeFi proyectos convivan con bancos tradicionales, en la red de pagos internacionales. La adopción no llega con fuegos artificiales, sino con pasos silenciosos. Cuando nos demos cuenta, el sistema ya estará reescrito con blockchain. Y así, comunidad, vemos cómo en un solo día se entrelazan política, geopolítica, regulación, control institucional y adopción masiva. Cada movimiento parece aislado, pero en conjunto forman el mapa de la guerra cripto que estamos viviendo. BTC se mantiene firme en $113.259, el soporte clave está en $110.924, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en $113.332. Si el precio supera este nivel, podríamos ver un impulso hacia los $115.000. Sin embargo, los traders deben estar atentos a posibles correcciones si el precio no logra mantener el soporte. Ethereum $4.598. Te doy lo que tu cerebro de trader necesita oír ahora mismo. ETH cotiza en $4.598,53,
el soporte se encuentra en $4.472.96 y la resistencia en $4.657. Si ETH supera los $4.657, podría dirigirse hacia los $4.800. Sin embargo, una caída por debajo de $4.472 podría indicar una corrección hacia los $4.300. Solana $213.35. Los movimientos son lentos, silenciosos, pero cuando reaccionamos, ya es tarde. Sol se encuentra en $213.35. El soporte clave está en $201.95 y la resistencia en $216.17. Si Sol supera los $216, podría buscar los $220. Sin embargo, una caída por debajo de $201.95 podría indicar una corrección hacia los $190. XRP $3.02. Todo esto parece legal, pero el objetivo es controlar quién accede al poder financiero real. XRP cotiza en $3.02. El soporte se encuentra en $2.96 y la resistencia en $3.04. Si XRP supera los $3.04, podría dirigirse hacia los $3.20. Sin embargo, una caída por debajo de $2.96 podría indicar una corrección hacia los $2.80. Dogecoin 224 centavos no es acumulación cualquiera, es una infiltración estratégica. DOGE se mantiene en 224 centavos, el soporte clave está en 217 centavos y la resistencia en 225 centavos. Si DOGE supera los 225 centavos, podría buscar los 230 centavos. Sin embargo, una caída por debajo de 217 centavos podría indicar una corrección hacia los 210 centavos. Cada movimiento nos muestra la guerra cripto en acción, acumulación ninja, trampas de osos y reconfiguración del poder financiero. La comunidad, los guerreros del mercado y los que entienden cada vela ya están preparados, cada día es una batalla y cada satoshi es un voto. Esto no es una simple corrección, es una ventana para infiltrar miedo y acumular. Mientras tanto, los movimientos regulatorios y geopolíticos muestran que la lucha por la soberanía monetaria no es casualidad. Países, reguladores y grandes jugadores institucionales están tejiendo un tablero donde cada criptomoneda, desde Bitcoin hasta Solana y XRP, se convierte en pieza clave para controlar el flujo de capital. La presión legal no es para protegerte, es para domesticar el criptoespacio. Al mismo tiempo, los tratados internacionales, la acción y las leyes pro-cripto de distintos países, delinean una estrategia silenciosa para limitar la descentralización real. Cada criptoempresa que intenta innovar se enfrenta a barreras legales diseñadas para ralentizar la adopción masiva y mantener el control institucional. Por lo tanto, lo que parece un simple retroceso en el mercado o una noticia aislada es, en realidad, parte de una guerra silenciosa por el poder financiero global. La comunidad que entiende estos movimientos y sigue la acumulación institucional tiene ventaja, mientras otros dudan, los guerreros del mercado ya posicionan sus fichas en la blockchain. Lo que nadie te está contando sobre esta guerra energética podría cambiar todo tu mapa de inversión. Vale la pena destacar que hoy el mercado cripto nos deja lecciones claras. Cada movimiento de BTC, ETH, Sol, XRP y DOGE no es aislado, sino parte de un tablero donde reguladores, instituciones y jugadores históricos definen el ritmo de la guerra financiera. La acumulación institucional y los movimientos silenciosos en blockchain muestran cómo se está reconfigurando el poder global. Te aseguro que pocos vieron lo que este movimiento del tesoro realmente significa. De hecho, las leyes pro-cripto, las acciones de MicroStrategy y los tratados internacionales nos recuerdan que la soberanía monetaria y la descentralización real son una batalla constante. Cada criptoempresa y cada proyecto DeFi es un actor en este escenario, y la comunidad que entiende estos patrones tiene ventaja estratégica.
Esto no es solo reglas, es un tablero de control para mover fichas antes de que lo notes. Justamente, lo que parece una corrección del mercado o una noticia aislada se conecta con la presión regulatoria, la acumulación silenciosa y la geopolítica cripto. Cada vela, cada retroceso y cada rally contienen señales que los guerreros del mercado ya saben interpretar. Si creías que los bancos grandes habían perdido interés, esto te hará cambiar de opinión. Fíjate que cada aprendizaje del día se vincula con lo que vimos en noticias, análisis técnico y geopolítica, la estrategia institucional. La regulación global y la adopción masiva de criptomonedas nos muestran que cada día es una batalla por la soberanía financiera digital. Suscríbete y únete a la resistencia del criptoespacio profundo. Así que, Satoshi maníacos del mercado, no dejéis pasar la oportunidad de formar parte de esta comunidad que entiende cada vela, cada retroceso y cada rally. Cada vela es una señal, cada día una batalla. Por lo tanto, activa la campana y revisa los enlaces en la descripción. Ahí encontrarás Bybit, Pionex, las plataformas del momento, con estrategias potentes y bots automáticos que te ayudarán a navegar por el criptoespacio con más comodidad. Todo lo que necesitas para seguir de cerca la guerra cripto y posicionarte como un verdadero guerrero del mercado. En consecuencia, cada satoshi que mueves, cada análisis que haces y cada movimiento estratégico te acerca un paso más a dominar este criptoespacio profundo y rebelde. Nos vemos en las trincheras del criptoespacio.